Unsain Grupo les ofrece este espacio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a La Muga. Todos los organismos internacionales miran a nuestro país y reclaman subida de salarios. ¿Hay que cobrar más en nuestro país? ¿El salario mínimo interprofesional establecido es suficiente para un desarrollo vital? Hoy analizamos esto en un debate, una tertulia de análisis social con 4 representantes de UGT, Comisiones Obreras, ELA y LAB. Y además hoy en La Muga recibimos a la escritora finalista del Premio Planeta 2017, Cristina López Barrio. Nos presentará Niebla in Tánger, una historia de superación, una historia que tiene a Gloria Tascón como protagonista. Son estos algunos de los argumentos que traemos hoy a La Muga. Comenzamos. Postres Tradicionales de Uzama es una empresa familiar que elabora productos de la más alta calidad. Cuajada, yogur, helado, queso. Cuidamos los detalles y elaboramos los más típicos postres de nuestra tierra. Postres Tradicionales de Uzama, con un sabor excelente y máxima calidad. ¿Cuánto se debe cobrar en nuestro país en función del crecimiento de la economía? ¿Cuál es la opinión que tienen los ciudadanos ahora en plena negociación entre sindicatos y patronal, con el gobierno como telón de fondo? Queremos profundizar más en la situación del dinero, de los salarios de los trabajadores en nuestro entorno. Para eso hemos invitado al programa a Maya Villanueva. Ella es responsable, una de las responsables del sindicato UGT en Navarra. ¿Qué tal, Amaya? Bienvenida a Gabón, buenas noches. Gabón, buenas noches. Gracias por acompañarnos. También con nosotros está Imanol Carrera, es el portavoz de LAB en Navarra. ¿Qué tal, Imanol? Gabón, muy buenas noches. Buenas noches. Con nosotros también Javier Barinaga, pertenece al sindicato Comisiones Obreras. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas noches. Muy bien, muchas gracias por invitarnos. Buenas noches, Gabón. También damos la bienvenida, en este caso, a Imanol Pascual, que es uno de los responsables del sindicato ELA. ¿Qué tal, Imanol? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Hoy hemos salido a la calle. Nuestra compañera Ollane Garzaron ha preguntado en el centro de la capital navarra cuánto deberíamos de cobrar. Vamos a verlo. Para este 2018 ha crecido un 4% el salario mínimo interprofesional hasta llegar a los 735 euros. ¿Pero es suficiente esta cantidad para poder vivir hoy en día? ¿Cuánto creen los navarros que habría que cobrar como mínimo para poder amoldarse a las actuales condiciones de vida? Mínimo, tal como está la vida hoy, por lo menos 1.500, para que puedan vivir bien. Pues 1.000 euros, pienso yo. Porque si no vives bien. Yo en comida me gasto mucho y las demás cosas, bueno, las considero más secundarias, pero la comida y la calefacción y eso es primordial. Pues mínimo 1.500 euros, más o menos. Hoy en día, tal, con el nivel de vida que hay tanto de alquileres, de vivienda y comida, pues yo creo que sí, 1.500 por lo menos. ¿Una persona sola? Pues yo creo que 2.000 euros limpios, ¿no? ¿Crees que eso pasa? Yo creo que no. Pero bueno, yo según las necesidades de vida que tengo, creadas o no creadas, como sean, pero yo creo que sí. 1.500 euros como mínimo, porque ya me contarás tú a mí, ¿eh? A ver cómo se palía esto. Y de ahí para arriba lo que sea. Pero cada vez veo que, el otro día lo hablaba con mi marido, que cada vez veo que verdaderamente antes se ganaba muchísimo más. Hombre, el mínimo 1.500, mínimo. Y luego ya, pues, otra cosa. Esto empezaría a funcionar mejor. 2.000 funcionaría todo mucho mejor. Todos los comercios, todo, ¿no? Todo iría mejor. ¿Crees que deberían subir en general los salarios? Sí, por supuesto. Y eso que yo soy artista y bueno, tengo unas veces mucho, otras veces nada. No mantengo ningún tipo de orden, pero a nivel general
Vamos, el 800 o lo que esté, vamos, es una cosa que es que no, si tienes que alquilar una casa, es que no te llega para nada. 1.500, 2.000 euros, pues ahora el salario mínimo interprofesional subirá a los 735 euros frente a los 707 que teníamos hasta ahora. Y Manol, reclamamos más dinero como mínimo para vivir. ¿Cuál es la propuesta que hace vuestro sindicato? No, es evidente que venimos de años muy difíciles en cuanto a la negociación colectiva. Desde el año 2007-2008 fueron muchas las empresas en las que hubo distintos expedientes de regulación de empleo, distintos despidos, y sin embargo ahora sí que estamos viendo que en los datos macroeconómicos la tendencia es diferente. A día de hoy el Producto Interior Bruto está creciendo en torno al 3%. Ese crecimiento del 3% es el mismo crecimiento que había en el año 2007 y sin embargo ese crecimiento se está haciendo con 27.000 personas empleadas menos en Navarra. Es decir, la riqueza que estamos generando es la misma que en el año 2007 y sin embargo en ese reparto de la riqueza cada vez es menos la parte que se llevan las rentas del trabajo. Y es por eso que el sindicato tiene que intentar ser un instrumento útil para hacerlo. ¿Por qué decimos esto? Porque en cuanto a política de salarios, incluso si le escuchas al propio Rajoy, hace suyo el discurso de que es necesario subir salarios y también vemos a parlamentarios en Navarra que también han aprobado distintas reformas laborales precisamente para tirar los salarios de los trabajadores y trabajadoras. Sin embargo, vemos que casi hasta te roban el discurso, ¿no? También ellos hacen suyo esa necesidad de subir salarios. Entonces, en nuestra opinión, el gran reto del sindicato tiene que ser, de cara al año 2018, cómo ser práctico, cómo ser un instrumento útil para que ese reparto de la riqueza sea mayor para los trabajadores y trabajadoras y tengamos más salario. Vamos a hacer una reflexión, cómo lograr esto tan ansiado, ¿no? Esta situación tan ansiada por tantas personas trabajadoras, de cobrar más dinero para poder afrontar la vida, ¿no? Pagar un alquiler o hacer frente a una casa, una familia, en definitiva, bueno, pues al tiempo de ocio, a todo lo que supone vivir. ¿Es posible? Nos lo planteamos así, con 800 euros. Sobre eso también hablaba recientemente el presidente de la COE. Se ve difícil vivir con 800 euros. En Comisiones Obreras, ¿cuál es la reflexión y el debate que tenéis abierto en relación con este asunto? Sí, bueno, está claro que con 800 euros difícilmente se puede vivir, ¿no? De hecho, Comisiones Obreras hace suya la reflexión de la Carta Social Europea en el sentido de que el salario mínimo tendría que ser el 60% del salario medio en un país. A partir de ahí estaríamos hablando de que ahora mismo en España el salario mínimo tendría que alcanzar algo más de los 1.100 euros al mes. También es cierto que el salario mínimo es un referente que afecta en torno a 1 millón de personas en el Estado aproximadamente. A partir de ahí también hay que tener en cuenta otro tipo de condiciones, de circunstancias. El salario medio puede ser una media más aproximada a la realidad. ¿Y qué salario medio tenemos en España? Pues ahora mismo de unos 1.870 euros al mes, de 12 pagas y es un salario bruto. Luego empiezas a descontar ahí impuestos, cotizaciones y se queda bastante más reducido. Pero también esa media esconde circunstancias distintas, porque un 30% de las personas que trabajan en este país no llega a los 1.000 euros mensuales. Es decir, estamos asistiendo ahí a un problema que ya empieza a ser grave de brecha salarial, no solo entre géneros, sino también entre trabajadores y trabajadoras, que depende mucho de si es un contrato temporal o indefinido, si es un contrato a tiempo parcial o a tiempo completo, si es una gran empresa o una pequeña empresa. Todos son condicionantes que influyen luego a la hora de enfrentarnos al dato. De todas maneras, sí que es cierto, lo comentaba también Imanol en la intervención que ha tenido, los años de crisis han servido al capital para fortalecerse a costa de la clase trabajadora. Antes de la crisis, aproximadamente el 52% del PIB del país iba a salarios. Hemos terminado la crisis y solo van a salarios el 48%. Y esos son aproximadamente unos 40.000 millones de euros
que han pasado de los bolsillos de los trabajadores y las trabajadoras a los bolsillos de los empresarios. Bueno, tenemos ahí esa reflexión, los trabajadores los más perjudicados en esta crisis económica que comenzaba hace 10 años y ha pasado una década de crisis desde el comienzo, ¿no? Llegó esa crisis económica, financiera, luego también crisis política y los trabajadores han ido siempre a peor, han empeorado de forma muy notable las condiciones, aumenta la vida y sin embargo no se incrementan los salarios. ¿Qué se va a lograr de esta negociación que está ahora, bueno, pues en su punto álgido en nuestro país, Amaya? Desde luego, como bien decías, han sido 10 años muy duros de la clase trabajadora. Los trabajadores y trabajadoras de este país han visto reducir tanto su salario como sus condiciones laborales. Incluso ha habido muchísimos que se han quedado sin trabajo y han pasado al desempleo, incluso han perdido hasta el desempleo. Desde luego es una situación muy grave la que hemos sufrido, en la que los trabajadores hemos hecho muchísimos esfuerzos para conseguir mantener los empleos, esperando que más adelante, cuando la situación económica fuera mejor y fuera otra situación, pudiéramos recuperar esas condiciones y esos salarios que estábamos dejando por el camino. Y desde luego lo que estamos viendo en este momento es que los datos macroeconómicos, como estaban diciendo los compañeros, sí que apuntan hacia una mejora económica, pero desde luego lo que también se está viendo es que eso no está repercutiendo en las condiciones y en los salarios de los trabajadores y las trabajadoras. Y eso es lo que los sindicatos y desde UGT, como el resto, no vamos a permitir. Vamos a pelear y vamos a seguir luchando para que haya un acuerdo a nivel estatal que nos dé un paraguas, en tanto eso se vaya traduciendo también a los convenios sectoriales y a la negociación colectiva, y desde luego no podemos permitir seguir perdiendo poder adquisitivo y tenemos que recuperar todo lo que se ha dejado en el camino con tal de mantener los empleos y volver a repartir esos beneficios y en esa bonanza que estamos teniendo. ¿Cuál es la apuesta y propuesta que hace el sindicato LAB en este sentido? El salario mínimo interprofesional básico, fundamental para todos, independientemente de las comunidades. ¿Dónde pone el foco vuestro sindicato? Sí, desde el sindicato LAB siempre hemos puesto propuestas concretas encima de la mesa y hemos entendido que hay que garantizar a los trabajadores y a las trabajadoras una vida digna y un trabajo digno, y para eso hemos estipulado que el salario mínimo que debería percibir de manera limpia un trabajador y una trabajadora debería ser de 1.200 euros. Nosotros queremos poner un dato importante encima de la mesa, y es que en los últimos 5 años la clase trabajadora navarra ha perdido 600 millones de euros en salarios, ¿no? Y esto es inaceptable. Sí que en este sentido nosotros también somos críticos, y no compartimos la visión ni de UGT ni de Comisiones Obreras en poder llegar a ningún tipo de acuerdo sobre salarios, porque lo dijo Rajoy claramente el otro día, cuando se le interpelaba acerca de la brecha salarial entre hombres y mujeres, dijo, hombre, en eso no nos vamos a meter. Es decir, la patronal se niega a que la clase trabajadora tenga unos salarios dignos, el gobierno del Estado español, que representa a los empresarios, también ha dicho claramente que se niega, y por eso nosotros entendemos que tenemos que crear en Navarra una capacidad para decidir aquí nuestras condiciones laborales y salariales y poder establecer el salario de 1.200 euros para todos y para todas. Bueno, diferentes lecturas en torno a esta propuesta con los salarios como telón de fondo. Vamos a incidir un poquito en esas palabras del presidente Rajoy. Como se le comentaba también Imanol, se le preguntó en una entrevista acerca de la equiparación o de la igualdad salarial en nuestro país. No nos metamos en eso, fue la respuesta, y a esto se suma, por ejemplo, el hecho de que en Islandia se impone o se propone o se plantea por ley precisamente la equiparación salarial de hombres y mujeres en las empresas privadas. ¿Qué análisis podemos hacer de lo dicho por el presidente Rajoy, Imanol? Bueno, no es una novedad cuál es la apuesta de Rajoy y del Partido Popular. Ha sido diferentes reformas laborales para poner patas arriba, digamos, lo que son los derechos laborales. Y además, añadiendo a eso, que principalmente las personas que más han sufrido esas consecuencias están siendo las mujeres. Y por eso vuelvo a insistir en la idea de que desde el sindicalismo de aquí en Navarra, desde lo concreto, tenemos que ser capaces cómo articulamos respuestas en los centros de trabajo para combatir ese reparto de riqueza y también para combatir esa discriminación de género en los salarios. En ese sentido, la semana pasada hicimos público, bueno, por parte de el AIDELAB, hemos hecho una propuesta para hacer frente a la estatalización de la negociación colectiva.
La estatalización de la negociación colectiva supone que cada vez hay más materias que antes se negociaban en Navarra, ahora se están negociando en Madrid. Y es decir, donde antes los trabajadores y trabajadoras navarros podían decir sus condiciones de trabajo, ahora ese ámbito de decisión se está llevando a Madrid. La propuesta de la IDELAB que le hemos hecho tanto a la patronal, a la UGT y a comisiones ha sido hacer un acuerdo de dar prioridad aplicativa a los convenios sectoriales navarros, es decir, que solo seamos los trabajadores y trabajadoras navarros las que decidamos nuestras condiciones de trabajo. Y relaciono esto con el impacto de género porque los sectores que más afectados están siendo por la estatalización son sectores principalmente feminizados, como puede ser del sector servicios. Y por eso esperamos la respuesta de UGT y comisiones. Esa ha sido una respuesta negativa, no han visto ese planteamiento hecho por parte de la IDELAB y creemos que sí que sería una buena noticia desde la práctica sindical y en Navarra en lo concreto poder hacer un acuerdo que garantice y que combata también esa discriminación de género en el tema salarial. Y en comisiones obreras no se ve clara quizá ese planteamiento que hacen los sindicatos aludidos, tanto ELA como LAB. Javier, ¿no es una propuesta realista? ¿No es posible ese desarrollo en Navarra sin tener en cuenta el resto del país? ¿Cuál es, en este caso, la línea que lleva comisiones obreras? A ver, vamos por partes. Con el tema de la brecha salarial, creo que no tiene mucho que ver que la negociación se desarrolle en Pamplona, en Bilbao, en Madrid. Bueno, tendremos que intentar negociar para eliminar este problema en todos los foros donde podamos negociar. Dicho esto, comentabas, el presidente Rajoy hace unas declaraciones muy en su línea estratégica, es decir, bueno, pues cuando hay un problema procura escurrir el bulto y a ver si el problema se resuelve por sí mismo. Es la línea que han seguido siempre. Con el tema de la brecha salarial, y luego contesto a lo que comentaba Imanol, las discriminaciones ya van cambiando un poco de matiz. Ya es más difícil encontrar discriminación directa, es decir, que al mismo trabajo haya desigual salario, eso se va superando. Lo que sí hay es una discriminación indirecta, es decir, trabajos similares, que no el mismo, pero trabajos similares de una categoría más o menos parecida. Las mujeres, en términos generales, en líneas generales, cobran bastante menos que los hombres. Y luego también hay otro tipo de discriminación que es más oculta, que es que las mujeres tienen más difícil el acceso a puestos de responsabilidad, a jefaturas, a puestos directivos. No podríamos seguir ese modelo, ¿no? El modelo islandés, por ejemplo, que es el primer país que por ley establece esa equiparación salarial, que en cualquier caso parece la lógica, pero aquí por ley, en empresas mayores de 25 trabajadores, se hace ese planteamiento y es algo absolutamente pionero a nivel mundial. Amaya. Sí. Ya hay algunos partidos políticos que están trabajando en una propuesta alineada en este sentido. Desde luego el tema de la brecha salarial es muy grave porque además en este momento en el que la economía está mejorando, la brecha se está incrementando. Tanto en mujeres como no solo la brecha con mujeres, que es la que más estamos hablando, pero también hay otras brechas con los trabajadores y trabajadoras jóvenes o con otros colectivos como los inmigrantes o otros que pueden estar en peor situación. Desde luego, esa brecha no se genera tanto con el salario base o el salario de tablas de convenio, sino siempre suele ir ligado a complementos que se dan de manera discrecional, que prácticamente la totalidad los que lo reciben son los hombres, no las mujeres. Muchas veces también van ligados a unos pluses de disponibilidad, que el empresario debe tener claro que quien tiene más disponibilidad es los hombres, porque a las mujeres ni siquiera se les da esa opción. Y hay muchos aspectos como la temporalidad, como la parcialidad. Hay prácticamente 2 millones de trabajadoras mujeres que tienen contratos parciales, no decididos por ellas, sino porque no tienen otra opción. En cambio, en el caso de los hombres son poco más de medio millón. Y esto, un poco por relacionarlo también con lo que se ha trasladado en materia de negociación colectiva, nosotros también ahí se pueden hacer cosas y las hacemos, pero no estamos de acuerdo con el planteamiento de la IDELAB de ir contra la estatalización de los convenios, porque no es verdad que se esté produciendo eso. Hay algún caso en el que sí se ha producido, pero lo cierto es que nuestro modelo de negociación colectiva es una negociación articulada
que los convenios estatales den garantías a todos y sobre esos estatales se vayan construyendo los convenios sectoriales o incluso de empresa, pero siempre que vayan mejorando las condiciones de los convenios anteriores. Seguimos avanzando y ahora miramos también directamente a los jóvenes. Si hacemos una memoria de la crisis, encontramos expresiones de muchos jóvenes que dicen que al menos esperan vivir como vivieron sus padres. Quizá se ve imposible vivir mejor que la generación anterior. ¿Qué preocupación existe en la sociedad en relación con los bajos salarios en España en la situación actual, una situación de remontada de la crisis económica? ¿Lo vemos? Los jóvenes menos todavía, los que empiezan mal. Gente que trabaja sin cobrar durante periodos de tiempo largo, gente que está sin conseguir el trabajo con contrato indefinido durante muchísimos más años de los que marca la ley, pero a veces a base de argucias pues van encadenando contratos diferentes, cada año sale un nuevo tipo de contrato, es un auténtico caos. Por ejemplo, ahora está el novio de mi hija trabajando, que la han cogido de becario y gana 400 euros al mes y trabaja las 8 horas, así 9 meses. Es informático y bueno, gana eso. Me parece muy poco. Me parece una auténtica lástima que la gente está cada vez más preparada, cada vez está más informatizada, cada vez sabe más de la vida, se ha viajado más y resulta que cada vez estamos más inútiles a la hora de exigir lo que se debe de cobrar, cómo deben de valorarse a esta gente joven, porque están más preparadas que nunca. Se aprovechan ahora encima con el tema de la crisis y demás, se han aprovechado para reducir sueldos, salarios, reducir y apretar más al nuevo. Que les engañan vilmente, incluso pagan por trabajar, no te digo más. ¿Crees que debería ligarse productividad a salario? Sí, siempre. Yo soy autónomo y ya te digo que según la productividad que haga, es el salario que cobro. Sí, por supuesto, en cierto modo sí, eso es fundamental. Si no, no se avanza absolutamente nada. Tanto debe estar unido la productividad a los salarios como el salario justo. Las dos cosas tienen que ir unidas. Pues depende de puestos, ¿no? Depende de puestos. No siempre se puede ligar. Diferentes matices en torno a este asunto y centramos nuestra mirada ahora en la posibilidad de ligar el salario a la productividad. Javier. Bueno, es uno de los factores que hay que tener en cuenta a la hora de negociar incrementos retributivos. También hay que tener en cuenta, sobre todo en el momento en el que estamos de salida, al menos económica, de la crisis, hay que tener en cuenta también lo que se ha perdido por el camino y la recuperación de derechos, tanto derechos laborales como retributivos. Y también hay que tener en cuenta los beneficios empresariales. En fin, hay que tener en cuenta todas esas cuestiones a la hora de abordar una negociación sobre salarios. Y desde luego, como mínimo, garantizar que no se pierde poder adquisitivo. Y también, como comentaba, recuperar lo que se ha ido perdiendo hasta ahora. Y Manuel, la posibilidad de ligar precisamente un ascenso en las posibilidades económicas de un trabajador a la productividad que brinda ese trabajador a la empresa, ¿es el buen camino, la buena dirección o no? Nosotros entendemos que hay que repartir la riqueza. En los tiempos de crisis, la patronal, los empresarios han aprovechado para reducir los derechos de la clase trabajadora, para devaluar nuestros salarios y para que ellos puedan obtener más beneficios. Ahora que se incrementa el PIB, que aumenta la riqueza, lo que entendemos es que lo que se está produciendo es que están incrementando la riqueza aún todavía más los empresarios y no así los trabajadores. Entonces, lo primero y fundamental es que haya un reparto justo de la riqueza, que igualemos los salarios, que salgamos de debates en los que quieren unir a determinados factores nuestros salarios y que se haga una apuesta absolutamente clara por tener una vida y un salario digno. Y como decía antes, eso es
imposible con la patronal, eso es imposible con los gobiernos y eso es imposible acordar. Decías al inicio, ¿es posible equiparar y tener soluciones como Islandia? Claro que es posible. Lo que no es posible es con la patronal que tenemos y con el gobierno del Estado. Por todo ello, y esa era la apuesta que hacíamos desde el AB, la solución es negociar y decidir aquí, los navarros y las navarras, cuáles deben ser nuestras condiciones laborales, nuestros salarios, y con eso también nuestros jóvenes que cobran de manera muy inferior a la media pueden garantizar también unas condiciones dignas y fuera de la precariedad. Los jóvenes, precisamente protagonistas de la conversación que ha mantenido nuestro equipo de reporteros este mediodía, nos contaba esa señora a la que hemos escuchado, su hijo informático, un chico joven, 400 euros por 8 horas diarias de trabajo. ¿Se puede permitir esto en nuestra sociedad? Desde luego son circunstancias que abochornan porque son jóvenes muy preparados, muy bien preparados, como digo, para desempeñar ese tipo de trabajo, que ya están formados en la mayoría de los casos y que no complementa su formación, sino que muchas veces están desarrollando un trabajo como otro cualquiera, que está disimulado con unos contratos y con unas situaciones que no son la realidad de las funciones que se están desempeñando. Esas situaciones hay que modificarlas, hay que cambiarlas, hay que revisar los contratos laborales que hay en España. Hay muchísimos contratos que realmente lo único que hacen es degradar las condiciones y, como digo, disfrazar situaciones que no son reales, y desde luego esa también es una apuesta de UGT por acabar con ese tipo de contrato, hacer una unificación y desde luego mejorar las condiciones y tener los jóvenes también, las mujeres, como ya he comentado antes, son colectivos con mayor dificultad todavía y nosotros lo que queremos es avanzar también en esa dirección. ¿Cómo contempláis, Imanol, desde el sindicato ELA, la posibilidad de ligar, de aunar un incremento salarial con la productividad del trabajador? ¿Es justo? Yo creo, o sea, a mí siempre es un debate el tema de la productividad, creo que es un elemento que se introduce de manera intencionada por parte principalmente de la patronal con el objetivo de tirar salarios. Antes hemos dicho, se crea la misma riqueza que en el año 2007, pero con 27.000 empleados menos. Desde ese punto, desde ese punto de vista todavía estamos siendo más productivos, ¿no? Si el debate fuese ese. Y luego me parece interesante cuando se habla del tema de los jóvenes y intentando buscar casos concretos, una de las grandes amenazas que está habiendo ahora en las empresas es la implantación de categorías de entrada, es decir, las personas que entran nuevas a la empresa que cobren menos que los trabajadores que llevan ya tiempo, ¿no? Y eso es una amenaza que lo estamos viendo en muchas empresas. Hay un ejemplo reciente en la empresa SAS, es una empresa del sector automoción, proveedora de Volkswagen, más de 300 trabajadores y trabajadoras. Había un planteamiento por parte de la empresa de implantar una categoría de entrada, sin embargo la plantilla se ha organizado y de manera organizada ha dado respuesta no ha aceptado el chantaje de la empresa, y hoy es el día que han conseguido un convenio sin esa categoría de entrada, un convenio con subidas salariales muy por encima del IPC. Es un convenio que ya solo en el año 2018, si el IPC de los 2 años anteriores ha subido 2 puntos, los salarios van a subir 5 puntos en esa empresa, sin doble categoría de entrada y además dejando fuera de la empresa la reforma laboral del Partido Popular. Porque a mí me parece interesante, porque al final creo que el gran reto que tenemos los sindicatos en esta coyuntura tan complicada es buscar ejemplos concretos donde los trabajadores, donde las plantillas se organizan y son capaces de mejorar sus condiciones de trabajo, y eso implica repartir la riqueza y eso implica también favorecer la entrada de gente joven con salarios dignos al mercado de trabajo. Bueno, ahí tenemos un ejemplo muy concreto, ¿no?, de la respuesta de una plantilla a un planteamiento de una empresa que trata de introducir una categoría que de alguna manera puede perjudicar a los trabajadores que se integran en ese entorno laboral. Otra cuestión, decíamos al principio, todos los organismos internacionales reclaman que España debe subir salarios. El Gobierno en su día atendió a los planteamientos de recorte debido a la crisis financiera. Si el mundo mira a España en pro de los trabajadores, ¿se supone que España no puede fallar a esos organismos internacionales? Bueno, eso es mucho decir, ¿no? Y luego hay que ver también esos organismos internacionales cuáles son, porque hemos escuchado al Fondo Monetario Internacional
pedir que se aplicaran precisamente medidas de ajuste y de recorte. Y no solo con España, ha pasado con Grecia, no olvidemos el gran drama que vivió la sociedad griega, ha pasado con Portugal, en fin, con muchos países. Es decir, bienvenido sea ese cambio de opinión, pero hasta ahora todo lo que venía, todos los vientos que venían de fuera, exceptuando algunos organismos, los ligados con Fondo Monetario, Banco Central, Banco Mundial, etcétera, etcétera, lo que venían a decir era que había que hacer ajustes. Nosotros siempre nos hemos opuesto a eso. Hemos hablado también de la Unión Europea, la Troika y demás, que imponía recortes, y que lo que se ha impuesto aquí ha sido un marco de estabilización a costa de las condiciones salariales y de vida y de trabajo de la ciudadanía. No olvidemos que la Constitución se modificó precisamente en esa dirección también. Lo primero que tenía que hacer el Estado era pagar la deuda y rescatar a la banca y demás. En fin, que lo de la parte esa social que parece que alguien empieza a decir, hasta ahora no se había escuchado. Atención, por tanto, ¿no? Por cierto, si suben los salarios, ¿en qué mejoramos? Es verdad que la vida de cada uno mejora su bienestar, pero también mejora el conjunto de la sociedad. Hay más consumo, más movimiento económico. Está claro que cobrar más tiene claras ventajas, no solo a nivel personal, sino social. Sí, la clase trabajadora, al aumentar el poder adquisitivo, hace que la sociedad en sus valores sea mucho mejor, es decir, que no haya desigualdades sociales, que no haya pobreza y que, por tanto, la vida de nuestro país sea muchísimo mejor, ¿no? Como decíamos, eso es un dato objetivo que hay que poner encima de la mesa y que hay que verlo siempre en positivo, ¿no? El problema aquí, como decía, es que no hay esa voluntad, ¿no? Y yo antes me dirigía a los compañeros de Comisiones Obreras y UGT, porque sí es verdad que tenemos un problema aquí en Navarra, ¿no? Hay posibilidades de mejorar nuestras condiciones de trabajo si negociamos aquí, si hablamos de nuestras condiciones salariales. Nosotros intentamos hacer un ejercicio pedagógico en ese sentido y aún nadie nos ha explicado por qué no es posible eso, ¿no? Es decir, muchas veces intentamos evolucionar y hablar en términos estatales, donde las condiciones de vida son mucho peores que las que tenemos aquí, y esos son los debates que hay que poner encima de la mesa. Lejos de las apuestas que se nos hagan o las interpelaciones que los mismos que te dicen que tienes que recortar ahora dan lecciones de cuál tiene que ser el salario, fuera de eso vamos nosotros y nosotras a decidir cuáles son condiciones de vida dignas para la clase trabajadora navarra. Sí, Javier. Sí, antes ha comentado en parte Amaya, ¿no? No es cierto que se haya desviado la negociación a los convenios estatales. Seguimos teniendo unos convenios sectoriales autonómicos importantes. De hecho, aquí se negocian la mayor parte de las condiciones salariales y de trabajo de la gente. En los últimos tiempos han firmado en Navarra 20 y tantos convenios sectoriales. Convenios que han firmado UGT y comisiones, porque el LAB me parece que ha firmado 4 de 24 y ELA me parece que han sido 3 de 24. Es decir, que estamos pidiendo negociación sectorial en Navarra, pero luego quienes tiran del carro y firman los convenios son UGT y comisiones principalmente. Ojalá ELA y LAB se sumen. Y por otro lado, nosotros hemos defendido siempre los convenios sectoriales, como comisiones obreras. También lo ha hecho UGT e incluso LAB. Pero ELA, por ejemplo, su modelo de negociación es la negociación de empresa, que en esto coincide con el gobierno del PP, que la última reforma metió que el convenio de empresa prevalecía sobre todos los demás. Entonces, nosotros estamos dispuestos a hablar, pero para que sirva realmente de algo, ¿no? Bueno, nos quedamos hoy con esta reflexión, diferentes miradas en torno al poder adquisitivo de los trabajadores en nuestro país, igualdad salarial, equiparación salarial, negociación en Navarra o a nivel estatal, muchos matices, y la calle que pide más de 1.000 euros como salario mínimo interprofesional. Veremos en qué queda todo esto y si al menos se alcanzan mejores cotas de bienestar en nuestro país. Gracias a los cuatro por haber estado con nosotros, Amaya, Imanol, Javier y Imanol. Gracias, seguir trabajando por todos nosotros que somos trabajadores. Gracias, muy buenas noches. Muchas gracias. Gracias. Bueno, nosotros seguimos con otros temas en La Muga.
Postres tradicionales de Ulzama. La leche de oveja es la materia prima de donde surgen estos deliciosos postres. Productos de la más alta calidad y únicos en el mercado a orillas del río Ulzama que da nombre a un valle rico en vegetación, en pastos, en agua y en ganado. Nuestras ovejas son nuestro principal activo. Postres tradicionales de Ulzama. Unsain Grupo les ha ofrecido este espacio.